Hola, mi nombre es Vera Volkovich y soy doctora en música por la Universidad de Cambridge. En esta breve exposición voy a hablarles de la influencia de lo incaico en el nacionalismo musical peruano en las primeras décadas del siglo XX. Aunque fueron varios los compositores en esta época, en este caso en particular voy a hablarles de dos figuras, que son Daniel Alomía Robles y José María Vallarriestra, para así trazar dos estilos distintos de relaciones entre lo incaico y la música llamada culta o clásica nacionalista. Si bien Alomía Robles no tuvo una formación profesional en música como la tuvo Vallarriestra, su interés por la música del pasado lo llevó por distintas ciudades del Perú, realizando recopilaciones que dividiría entre música incaica, es decir, de origen precolombino, y música mestiza, que se supone es la combinación de esa música con las tradiciones musicales provenientes de Europa a partir de la colonización. Este trabajo le valió a Robles el título de restaurador de la música incaica, otorgado por la prensa de la época. Lo que Robles denomina como música incaica es aquella que se reduce a las escalas de 5 notas, es decir, a la pentatonía. Pero como bien dice el etnomusicólogo Julio Mendívil, el sistema pentatónico de los incas no es más que una invención. Esto no quiere decir que no se utilizara para nada la pentatonía, sino que, bajo la influencia ideológica de teorías positivistas y evolucionistas comunes en esa época, el desarrollo de la música planteaba un sistema musical en donde las músicas más antiguas solo utilizaban escalas pentatónicas. A partir de los estudios de Robles, sustentados también por el trabajo del antropólogo francés Raoul Darcourt y su esposa la compositora Marguerite Beclard, la pentatonía se cristalizó como el sistema musical de los incas que perduraría en la historia de la música. Robles entonces construye una carrera como recopilador y difusor de la música de los incas, pero también compone obra basada en esas recopilaciones y la intenta poner en escena no sin dificultades. Aunque Robles esté posicionado en su labor de recopilador, y no de músico, sus esfuerzos por tener un lugar dentro de la música académica no fueron pocos. La obra más exitosa de Robles fue la zarzuela El Cóndor Pasa, que tuvo mejor recepción de público que de crítica, en donde Robles hace uso de las melodías recopiladas en sus viajes para crear su propia obra. También escribió una ópera de temática incaica llamada Ila Cori, utilizando los mismos recursos que en la zarzuela. Esta partitura se encuentra completa en versión de canto y piano y existen también algunos fragmentos orquestados. Pero Robles nunca pudo llevar la escena a pesar de sus reiterados esfuerzos. Un aspecto quizás menos conocido de Robles fue el de las giras de sus conciertos-conferencias en distintos teatros tanto en varios departamentos del Perú como de otras partes de Latinoamérica. Sobre todo países como Argentina, Bolivia, Panamá y Cuba, todo esto antes de radicarse en los Estados Unidos por más de 10 años, entre 1920 y su regreso al Perú en 1933. En estos conciertos-conferencias, Robles presentaba a un escritor, como el caso de Abraham Valdelomar o Enrique Bustamante y Vallivian, que realizaban una introducción a los orígenes de la cultura y música incaica, y después se brindaba un concierto que estaba dividido en 3 partes, una primera de música incaica, una segunda de música colonial y una tercera con obras de su propia autoría donde combinaba elementos de ambas. A veces también incluía fragmentos de ópera italiana, en donde el mismo Robles participaba como cantante. Estos conciertos eran interpretados mayormente por su mujer Sebastiana al piano y eran otras veces acompañados de coros de niñas o músicos locales de las ciudades o pueblos donde se presentaban, y generalmente se encontraban bajo el patrocinio de sociedades de beneficencia. Por otro lado, el compositor José María Vallarriestra, a diferencia de Robles, tuvo una formación de músico profesional en Europa. Durante el siglo XIX, los músicos italianos Claudio Rebagliati y Enrico Pasta escribieron obras musicales con temáticas nacionales peruanas. Y es en esta línea en donde se inserta Vallarriestra. Siguiendo el modelo de los nacionalismos musicales europeos, que sustentaban el uso de melodías y o ritmos folclóricos en el marco de una música académica llamada por entonces universal, pero que refería particularmente a las tradiciones musicales de Alemania, Francia e Italia, Vallarriestra compuso sinfonías y óperas que se condecían con esta perspectiva. A diferencia de Robles, no hay un trabajo de recopilación por parte de Vallarriestra, o al menos que sepamos, sino que éste utilizaba aquellos elementos que fuesen representativos de la cultura peruana en el imaginario colectivo. En este sentido es que escribe la ópera Ollanta. Si bien su primer estreno en 1900 no tuvo mucha acogida, su reestreno en 1920, gracias al apoyo estatal durante el gobierno de Leguía, posibilitó la consagración de la obra más en sentido simbólico que real, ya que al igual que la zarzuela de Robles, estas obras desaparecieron de los escenarios locales hasta su recuperación en este nuevo siglo. En cuanto a la incorporación de la música incaica en la ópera de Vallarriestra,
el compositor hace uso de la escala pentatónica y de géneros musicales como el yarabí y la cachua para representar a ese pasado precolonial. Pero no son una constante de la ópera, sino que hacen su aparición en ciertos momentos de la trama. Y a diferencia de Robles, Vallerriestra parece incorporar las mismas melodías previamente utilizadas por Rebagliati y Pasta en sus obras. Podríamos decir entonces que tanto Lomier Robles como Vallerriestra hacen uso del pasado indígena incaico en sus obras, pero Robles con un interés de recopilación y búsqueda de fuentes directas, mientras que Vallerriestra lo utiliza como un conocimiento mediado a través de fuentes secundarias. Esto derivó en que, según el contexto, se considerara a un autor más nacional que el otro, creando una suerte de tensión o rivalidad entre ambos generado por la prensa según estas dos aproximaciones al material indígena. La tensión entonces estaba basada en las diferencias regionales e históricas entre ciudades como Cusco y Lima, en donde Robles era considerado más nacional que Vallerriestra para los indigenistas cusqueños, por su suerte de fidelidad o autenticidad del material incaico, mientras que los intelectuales limeños entendían a la obra de Vallerriestra como la síntesis entre el mundo pre- y postcolonial, por ende resultando en la culminación de la identidad nacional. El breve análisis aquí expuesto de estas dos figuras de la música peruana nos lleva a comprender que el imaginario de lo incaico, fuera o no una representación fidedigna de la cultura precolonial, formaba parte esencial de la construcción identitaria de la música nacionalista en el Perú a comienzos del siglo XX. Muchas gracias.